Buenas tardes, Dios le bendiga. Bueno, gloria a Dios. Hoy ha sido un día muy especial, un día bendecido en el que el Señor nos ha hablado a través de su palabra, nos ha edificado y nos ha llenado de nuevas fuerzas para seguir anunciando la palabra de Dios. Estamos viviendo esos tiempos que dice la palabra que eh, antes de su venida se manifestaría la apostasía. Y eso es lo que uno ve por todos lados, amigo, hermano, la apostasía. Multitud de falsos profetas, hombres, organizaciones, anunciando como evangelio de Jesucristo falsas enseñanzas, falsas doctrinas, mensajes de demonios, de espíritus engañadores, que no son palabra de Dios, que están conduciendo a las almas no a entrar por la puerta que es Jesucristo, sino que les están presentando un falso evangelio. Mucha gente está abrazando un billete falso, ¿sí? Entonces necesitamos oír verdaderamente lo que la palabra de Dios enseña, lo que la palabra de Dios enseña. Entonces mire lo que dice en Efesios 4, el versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos. Este pasaje, este capítulo habla de la unidad en el Espíritu, ¿sí? Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es importante conocer de Jesucristo, saber quién es Jesucristo, tener claridad acerca del Señor, porque si no sabemos quién es Jesucristo, dijo el Señor Jesús en la oración que hizo al Padre ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, Padre, ellos han conocido que yo salí de ti, han creído las palabras que tú me diste, que yo les he dado a ellos. Ellos las han creído, las han aceptado. Ellos saben que yo salí de ti. Los apóstoles llegaron a tener una claridad, una certeza de quién es la persona de Jesucristo. Y hay muchas personas que llevan muchos años en el Evangelio y aún todavía no tienen claridad sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, yo creo que es importante tocar este tema. Por eso, a manera de pregunta, el título es ¿Jesucristo es Dios o un Dios? ¿Jesucristo es Dios o un Dios? Me voy a quedar cortico realmente porque son muchas cosas aquí que voy a omitir por el tiempo, ¿sí? Pero creo que he escogido algunas que son muy importantes, que nos permitirán tener más claridad acerca de la persona de Jesucristo. Entonces, creo que es importante tener claridad sobre este tema tan importante, sobre todo cuando encontramos por ahí falsos profetas que presentan a un falso Cristo. Como dijo Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que están presentando a un falso Cristo, que no es el que los apóstoles predicaron. Entonces, y digo falso Cristo porque no es el que los apóstoles nos enseñan en las Escrituras, ya que ellos llegaron a entender muy bien quién es la persona de Jesucristo, así como se los acabé de mencionar allí en, en, en Juan 17, el capítulo 8. Vemos, dice la palabra del Señor, dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Los apóstoles entendieron de dónde era que venía el Señor,
llegaron a tener certeza acerca de la persona de Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña de muchos falsos profetas que habrían de venir y que engañarían, si fuera posible, dice la Escritura, a los escogidos. Entonces vemos que hay falsas organizaciones que hábilmente están utilizando las artimañas del error para engrupir a la gente, para envolverlas, para llevarlas por el camino equivocado. Y pues me quiero referir más específicamente a una organización llamada la Watchtower o Torre del Vigía, ¿sí? Es la organización que están detrás de esta organización ruselista llamada los Testigos de Jehová. Ellos son los que proveen todo ese material, revistas, libros, inclusive han impreso una Biblia que solo ellos manejan, que es la versión del Nuevo Mundo. Ellos presentan un falso evangelio a miles de almas a través de todos esos escritos, revistas, libros, y parecen muy llamativos a simple vista. Yo recuerdo que cuando niño tuve por ahí algún libro de estos de historias bíblicas y tienen dibujos bastante inspiradores, bonitos, pero que como un pan envenenado introducen allí hábilmente falsas enseñanzas que tuercen las escrituras porque tienen una mala interpretación de las escrituras. Y pues yo conozco algunas de estas personas que se hacen llamar testigos de Jehová, y tengo que decir que, o sea, no tengo nada en contra de ellos. Realmente creo que están siendo engañados. Conozco algunas personas de este grupo y son buenas personas, son amigables, son personas sociables, son personas que realmente pues yo no quiero juzgarlas a ellas. Juzgo las enseñanzas que han recibido de la Watchtower, a quien considero un falso profeta. A la Watchtower la considero un falso profeta. Con las personas no me voy a meter porque realmente creo que son víctimas del engaño de esta organización, que para mí son un falso profeta. Pero cuando yo hablo con estas personas, pues ahí es donde pues entramos a tocar temas bíblicos e inmediatamente pues se me hace notorio que predican un evangelio diferente, cuando dicen que Jesús no es Dios, que le dan es un Dios de menor envergadura, o es un Dios creado, o cuando dicen que no existe la doctrina del infierno, o que no existe la doctrina de la Trinidad. O sea, todo esto ellos lo han recibido de la Watchtower. Es la Watchtower la que a través de sus escritos les interpreta a ellos las escrituras y les presenta este falso evangelio. Ellos simplemente salen a predicar lo que la Watchtower les ha enseñado a través de sus revistas, de sus libros. Entonces, por eso lo digo, no tengo nada en contra de las personas, creo que son víctimas. Estoy en contra de la organización. Entonces miremos un primer punto acerca de el tema de la pregunta que les acabé de mencionar ahorita. ¿Es Jesucristo Dios o un Dios? Porque la Watchtower lo presenta como un mini Dios, como un Dios creado por Dios. Inclusive en la Biblia, en la versión del Nuevo Mundo, se refieren a Jesucristo como un Dios con D minúscula. Cuando entendemos que en la antigüedad,
cuando se refiere al Dios verdadero, en nuestras Biblias se escribe con D mayúscula para que entendamos que se está refiriendo al Dios verdadero, al Señor, Adonai, ¿sí? Al eterno Dios, al Dios de Israel. Pero allí en la versión del Nuevo Mundo lo colocan con una D minúscula refiriéndose a Jesucristo, para como se hace en las otras versiones cuando se refiere a los dioses paganos. Así es que entendemos de cuál Dios nos están hablando, si es un Dios pagano con D minúscula, pero entonces allí se refieren a Jesucristo con D minúscula. Entonces, ¿es Jesucristo Dios o un Dios? Comencemos por el texto más evidente y claro que la palabra de Dios nos muestra. El mismo apóstol Juan, el discípulo amado, dice de nuestro Señor Jesucristo. Usted lo puede leer en su Biblia, Juan 1:1. El mismo apóstol Juan habla de nuestro Señor Jesucristo y dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y no lo coloca con D minúscula. Entonces, está diciendo muy claramente acerca de Jesucristo que el verbo era Dios. Era Dios. Entonces, ellos allí, en este versículo que es clave y muy diciente, muy claro en cuanto a la persona del Señor, ellos le meten allí un articulito, un artículo indefinido que ya vamos a ver. Esto es lo que dice en la versión Reina Valera y usted lo puede buscar en cualquier versión y dice de la misma manera. En la versión internacional, en la versión de las Américas, en la versión búlgata, en la versión del oso, en cualquier versión que usted lo busque, lo va a encontrar así. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Menos en la versión que la Watchtower tradujo. Ellos le metieron un artículo indefinido y lo leen así, lo escriben así. En el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Ese artículo un en el original griego no aparece. Y según los eruditos, ese artículo no puede ir ahí, ¿sí? Pero la Watchtower muy hábilmente lo colocó allí para hacer parecer que Jesucristo es un mini Dios creado y poco poderoso, como lo presentan, porque así es que ellos se refieren a Jesús, como que es un mini Dios, como que es poderoso pero no todopoderoso, como que es un Dios aparte. Pero según exégetas, según eruditos, en la gramática del griego, ese artículo no puede ir ahí, no cabe ahí, porque el sentido de todo el texto está diciendo muy claramente que Jesucristo es el verbo y que Jesucristo es Dios y que el verbo es Dios. Pero al incluirle ese artículo, lo que hacen ver es que Jesucristo es un Dios fuera de Dios. ¿Sí me hago entender? Y no es así. Entonces, si puedes hacer una comparación con otras Biblias, te vas a dar cuenta, ¿sí? Este pasaje nos dice con total claridad quién es Jesucristo, que Jesucristo es el verbo de Dios. Por consiguiente, es Dios mismo, porque es de la misma naturaleza. Entonces, ahora, ahí en ese mismo capítulo de Juan, usted puede ver en el verso 3, en el capítulo 1 de Juan, en el verso 3 dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, de Jesucristo, y sin Él no hay nada de lo que ha sido hecho, o sea, no hay nada que Jesucristo no haya hecho, no hay nada.
No existe nada, no hay nada que no haya sido hecho o creado por Jesús. Toda la creación fue hecha por Él y para Él. Eso dice Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, por medio de Jesucristo. Y eso mismo dice en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. O sea que Dios todo lo ha hecho con el poder de su palabra. Todo fue creado por Jesucristo. En los cielos, en la tierra, lo visible, lo invisible, sean tronos, sean principados, los ángeles, los arcángeles, todo fue creado por medio del Señor. Entonces, aquí hay que entender algo, que los testigos dicen que Jesucristo es un ser creado, pero no puede ser, ya que la misma Escritura dice que no hay nada que no haya sido creado por Él. Todo fue creado por Él. ¿Sí ve? Todo fue creado por Él. Miremos el verbo bará, usado en Génesis 1. Dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Allí vemos ese verbo, crear. En hebreo es bará. Y solo se puede conjugar con un sujeto, el cual es Dios. ¿Sí? Solo Dios tiene el poder de crear, de hacer cosas nuevas, de hacer cosas impredecibles, y las hace con el poder de su palabra. O sea que no hay forma de que Jesucristo sea un ser creado, porque es Él el que crea todo. Dios crea todo con el poder de su palabra. Pero entonces ellos llegan a esta conclusión por la mala interpretación que la Watchtower les ha presentado. Entonces, ahora miremos otro punto. Dice, notemos que Jesucristo recibe la misma honra y gloria que le pertenece solo a Dios. Hablando de la autoridad del Hijo, en Juan 5:23 dice, como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio a su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Entonces aquí recordemos lo que dice en Isaías 42:8. Dios mismo dijo, yo soy el Señor, este es mi nombre, mi gloria a otro no daré. Dios mismo dice que a otro no le dará su gloria. Dios no comparte su gloria, ni su honra, ni su alabanza, ni su adoración con nadie, porque solo Él es Dios y no hay otro Dios. No hay otro Dios. Y hay varios pasajes donde se menciona, Dios mismo dice que no hay otro Dios fuera de Él, que yo no conozco otro Dios. El único Dios verdadero es Él. Y aquí los testigos se confunden, aunque ellos aparentan tenerlo muy claro, pero están contradiciendo algo que es claro en las Escrituras, que no hay otro Dios. No hay otro Dios. La Biblia nos enseña el monoteísmo, la creencia en un solo Dios verdadero, que es Dios. Entonces dice aquí en Isaías 44:6, dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. O sea que Jesucristo no puede ser un mini Dios, porque solo existe un Dios. Lo que pasa aquí es que ellos desconocen y no aceptan
la doctrina de la Trinidad. Esa palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero se usó para encerrar o enseñar que la deidad está formada por tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ellos tres conforman Dios, ¿sí? Pero ellos, como no aceptan la doctrina de la Trinidad, pues entonces es que no entienden quién es la persona de Jesucristo. Aquí Dios no le está dando la gloria a otro. Dios no le está dando la honra a otro. Se está quedando con Dios mismo, porque Jesucristo es parte de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces, la Biblia no se contradice, ni Dios se contradice. Cuando Dios dice, no daré mi gloria a otro, pero vemos que, dice la Escritura, que se honre al Hijo igual, que como se honra al Padre. ¿Cómo así? Pero si Dios dice que a otro no le da la gloria, entonces ¿por qué se la da a Jesucristo? Porque es que Jesucristo es parte de Dios mismo. Dios está formado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Entonces no le está dando la gloria a otro. La gloria se está quedando con Él. ¿Sí? Acordémonos que el mismo Dios dijo que Él mismo vendría y salvaría a su pueblo. ¿Sí? Y Jesucristo es Dios. Acordémonos, Emmanuel, Dios con nosotros. Allí estaba Dios en medio de su pueblo, en la persona de Jesucristo, el cual es el verbo de Dios, el cual es Dios, el cual creó todas las cosas. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, aquí no se está dando la honra ni la gloria a otro Dios, porque Jesucristo es Dios. Eso es lo que dice Juan, Pablo, Pedro. Los apóstoles reconocen a Jesucristo como Dios mismo. Ellos entendieron quién era Jesucristo. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estos pasajes que les voy a citar, ellos los han tergiversado. En la versión del Nuevo Mundo aparecen de otra manera. Todos los textos que hacen referencia a la deidad de Cristo en esta versión del Nuevo Mundo están tergiversados para hacerlo ver según las enseñanzas de la Watchtower. Romanos 9:5, el apóstol Pablo dice, a ellos también pertenecen los patriarcas, a los judíos, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén, gloria a Dios. En 2 de Pedro 1:1, el apóstol Pedro dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces vemos a los apóstoles reconociendo a Jesucristo como Dios con D mayúscula. ¿Sí? Porque en la versión que ellos manejan lo ponen con D minúscula para hacer énfasis en que es un Dios más pequeño, porque en este grupo minimizan a Jesucristo y la obra que Él realiza. Entonces, y no como un diosecito, como lo presenta la Watchtower, lo que me hace entender que no conocen al Hijo. No conocen a Jesucristo, lo minimizan y no lo honran como Dios, lo cual es grave. Si tenemos en cuenta que la vida eterna está, dice la palabra, allá en Juan 17:13 dice, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Entonces no están honrando al Hijo como es la voluntad del Padre. Jesucristo, al igual que el Padre, es eterno. Esto es otro punto. Dice, el Padre dice en Isaías 44:6, dice que Él es el primero y Él es el postrero. Hay varios versículos donde Dios
dice que Él es el alfa, la omega, el principio, el fin, el primero, el postrero. Él es el eterno Dios, el principio, el fin. Y Jesucristo también dice lo mismo. Usted lo puede leer en Apocalipsis 1:8 y también en Apocalipsis 22 del 6 al 21 dice: yo soy el alfa y la omega. Jesucristo está diciendo aquí: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo es eterno, al igual que el Padre es eterno, porque Jesucristo y el Padre son uno. Por consiguiente, se sobreentiende que no puede ser un ser creado. Siempre ha estado con el Padre, siempre ha hecho parte de Dios, siempre. No tiene un principio ni tiene un fin, es eterno. Esa expresión, el alfa y el omega, hace referencia a la eternidad, ¿sí? Todos estos textos en la versión del Nuevo Mundo han sido acomodados, tergiversados, se les añaden artículos, se les añaden palabras que hacen entender algo diferente. Según la Biblia de la Watchtower, acomodan estos textos a sus doctrinas y es terrible. Esto es algo diabólico, hermano. Están abrazando un billete falso, un falso evangelio. Están cayendo en lo que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 1:9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica un evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema. O sea, seguir un evangelio falso es estar en el pecado aún, porque no han sido redimidos, no han sido limpiados de sus pecados, no tienen aún la salvación de Dios, la cual está únicamente en su Hijo Jesucristo. Entonces Dios envió su palabra, dice un salmo. Dios envió su palabra, su verbo, con el cual creó todas las cosas, visibles e invisibles, para salvar lo que se había perdido, para salvar al ser humano. Dios, por medio de su palabra, hace del hombre pecador una nueva criatura. Solo Jesús puede levantar al hombre de su ruina espiritual, su ruina moral, solo a través de Jesucristo. De ahí que se predique el evangelio, se predique de Jesucristo nuestro Señor. Y es terrible, pues, porque al predicar un falso evangelio, y mucha gente abraza un falso evangelio, pues van por el camino equivocado. Están caminando es hacia la condenación, porque ahí dice Pablo: sea anatema, está bajo maldición. Todavía no han recibido la bendición, la salvación, el perdón de sus pecados. Entonces, querido amigo, si tú estás abrazando este falso evangelio y no has aceptado verdaderamente a Jesucristo como tu Salvador, hoy lo puedes hacer. Invítalo hoy a tu vida. Dile: Señor, entra, Señor, entra en mi vida, cambia mi corazón, haz de mí una nueva criatura para tu gloria, Señor. Hazlo, querido amigo, y si tú estás participando de este grupo de los testigos de Jehová, te animo para que le ores a Dios, para que consigas otra Biblia, para que no te confíes, porque eso decía un erudito que decía que esa Biblia no es una versión de la que nos podamos confiar. Julius Mantel, creo que se llama el erudito, y él escribió un libro acerca de la gramática del griego bíblico y hablaba específicamente de esa versión del Nuevo Mundo y decía: esta Biblia no es de confiar,
porque tergiversa totalmente la obra de nuestro Señor Jesucristo al presentar a Jesucristo de una forma errada. Entonces, te animo para que, si tú estás allí dentro de esta organización, te proveas de otra Biblia diferente, una Reina Valera, una versión de las Américas, una Thompson. Hay buenas Biblias. Entonces, y comienza a creer lo que dice la Escritura, no lo que dice la Watchtower, lo que dice la Escritura. Si la Biblia dice que Él es Dios, Él es Dios. Amén. Entonces me quedan muchas cosas por decir, se quedan muchas cosas, muchas evidencias de la Biblia, ¿sí? Acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, como los atributos que comparte con el Padre, ¿sí? Así como el Padre da vida, el Hijo también da vida. Así como el Padre perdona los pecados, así también el Hijo perdona los pecados. Son cualidades que solo Dios posee. Entonces, son muchas cosas las que me quedan pendientes, pero creo que estas palabras sean de bendición para tu vida y bueno, adelante con el Señor. Dios me lo bendiga.